Hola, bienvenidos a este estudio de la lección número 6 de la lección de escuela sabática, el amor de Dios por la justicia. Estamos en el primer trimestre de este año 2025, un folleto, el amor de Dios y su justicia. Y ya estamos como llegando al meollo del asunto. Mi nombre es Manuel Paulino, estoy muy agradecido de que nos acompañes en este estudio de la lección de escuela sabática. Aquí en Búnker Divino estamos felices de que estudies con nosotros, así que te agradeceremos que si no estás suscrito al canal, que te suscribas, active la campanita, que le des me gusta si te gusta lo que estamos haciendo, claro. Y si puedes darnos tu comentario y recomendarnos, mejor todavía, te lo agradeceremos más. Esta lección pareciera como que está poniendo dos cosas totalmente diferentes, juntas, diametralmente opuestas. Es como que en un tanque echáramos agua, echáramos aceite y quisiéramos ligarlo, o si nos vamos a algo más profético, nos vayamos a los pies de la estatua de Daniel 2, de hierro y de barro, y intentemos ligar estos dos elementos, amor de Dios y justicia, juntas en una sola cosa. ¿Cómo se puede lograr eso? Bueno, vamos a orar y vamos a estudiar esta interesantísima lección. Oremos. Padre, te damos las gracias porque nos permites estudiar tu palabra, esta lección. Más que nada nos permites conocerte mejor. Este trimestre estamos conociendo aspectos de tu amor que dábamos por sentado y que no entendíamos bien. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos hable a través de esta lección. Gracias por oírnos, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí tenemos el versículo de memoria y dice en Jeremías 9:24, mas alabes en esto el que haya de alabarse. ¿Te quieres alabar? Alábate en esto. Número 1, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Y aquí, arrancando de una vez, me dice que misericordia, juicio y justicia le agrada al Señor. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, cuando entendemos justicia, justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Misericordia es evitarle el castigo que le correspondería. Entonces, ¿cómo puedo unir estas dos cosas? ¿Cómo puedo armonizarla y cómo Dios puede hacerlo? Esta semana vamos a tocar 3 tópicos de manera principal. El amor y la justicia van de la mano. Es el primer golpe que nos va a dar, porque como que o entendemos amor o entendemos justicia, pero que van de la mano, que se agarran uno al otro, como que no. La justicia amorosa exige constancia, es el segundo tópico, y la justicia amorosa tiene en cuenta el arrepentimiento. Y ese tercer tópico me encantó mucho porque me dio mucha luz acerca de algunos versículos que llamaban poderosamente mi atención, porque de cierta manera chocaban con mi comprensión. Pero vamos a llegar allá, no nos vamos a adelantar. Lo primero es que el amor y la justicia van de la mano y tenemos que desmontar. Lo primero que tenemos que desmontar es que nosotros somos seres humanos pecadores. ¿Ya qué viene esto? ¿Para qué acordarme ahora que soy pecador? No, lo que pasa es que nosotros entendemos que el amor y la justicia es lo que nosotros presentamos como amor y justicia. Y debemos acordarnos que lo que nosotros hacemos tiene mancha de pecado, no es la perfección. El amor mío no es el amor de Dios. La justicia mía no es la justicia de Dios. Y eso es lo primero que tenemos que tener en la mente para
entender lo que nos está presentando acerca de Dios. También, y esta frase me dio mucha luz, una pretensión de amor sin justicia es en verdad falta de equidad, mientras que la idea de justicia sin amor es en realidad frío legalismo. Para yo amar, yo tengo que tener justicia, y para yo juzgar, tengo que tener amor. Miren cómo dice el término hebreo en Salmos 33:5 e Isaías 61:8. Es mispat, que transmite la idea de un gobierno correcto, adecuado. Mientras que las concesiones modernas, por ejemplo en mi país, República Dominicana, hay 3 poderes: legislativo, judicial y el presidencial. Las tiene separadas. El MISPAT no está restringido solo a los procesos judiciales, sino que se refiere a todas las funciones del gobierno, tanto el ejecutivo como el judicial, como el legislativo, está controlado por todo. Entonces, esto es la aplicación, el gobierno correcto, el gobierno equitativo, el gobierno justo. Si tenemos en cuenta esta concepción amplia de justicia, decir que Dios la ama parece al menos implicar 2 puntos importantes. Número 1, la justicia no está relacionada con códigos legales, nada más, la justicia divina, sino que tiene que ver con su carácter. Y número 2, Dios no ama nada más el declarar la justicia, la deliberación en la parte abstracta, sino también la aplicación. Porque Dios ama la justicia. El término justicia y amor están interrelacionados. Por eso aquí nos dice, el juicio y la justicia son el fundamento del amoroso gobierno de Dios, a diferencia de los gobiernos corruptos de este mundo, que a menudo perpetúan la injusticia para obtener poder y beneficios personales. En Dios, la justicia, la paz se besaron, y la misericordia y la verdad se encontraron. Las personas tendemos a ser justos siempre y cuando no me afecte, o no afecte mis intereses, o no le afecte a alguien que me interesa que no sea afectado. Entonces, mi justicia tiene un parámetro. Mi justicia tiene algo que la demarca, que tiene una demarcación, tiene un límite. Yo voy a ser muy justo. Y se acuerdan el caso de David, cuando Natán va donde él y le dice, David ejecutó juicio conforme, muy bien, rápido, correcto, mientras no me afectaba a mí. Sin embargo, él era el protagonista de la historia y no sabía, y él había hecho todo eso que él estaba juzgando. Porque la justicia de nosotros, mientras no me afecte a mí, yo voy a ser totalmente justo. Ahora, si eso me causa alguna desventaja a la justicia, si me causa algún problema o algún interés cercano a mí, entonces ya la justicia no va a ser tan correcta de mi parte, sino que voy a buscar la manera de beneficiarme o de empequeñecer la consecuencia o la aplicación de la justicia. Es fundamental que reflejemos el amor, la justicia y la misericordia propios del carácter de Dios. Es a eso que nosotros estamos llamados. Tenemos que lo que nosotros hagamos, y justo por eso Dios se reserva la parte de la justicia, porque nosotros no sabemos todo
la implicación, la parte de la venganza de manera específica, porque nosotros no conocemos la intención de la persona, no sabemos la intencionalidad, no sabemos los antecedentes, entendemos que sabemos y de una vez juzgamos, y le digo, somos rápidos cuando no es a nosotros. Recuerdo un libro muy fuerte para cierta clase. Es un libro interesantísimo, se llama El Purgatorio Protestante. Y la tesis del libro es que las penas, la aplicación de las penas en la iglesia cambia dependiendo quién sea la persona que esté cayendo. Y es esto mismo, que según el libro presenta, muy recto, cuando la persona es ajena a mí, muy compasivo, cuando la persona es cercana a mí o cuando soy yo mismo. Pero esa es la parte que nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza, porque Dios no es así. Dios es tan justo como amoroso. Y son cualidades de Él. Y viene el segundo acápite que teníamos que tocar. La justicia amorosa exige constancia. Esta palabra me hace pensar en el consejo que le dan los especialistas a los padres cuando están educando a los hijos. Tú quieres que tus hijos sean personas que tengan un carácter, que aprendan a obedecer, que aprendan a respetar. Bueno, pues tú tienes que ser constante. Tú quieres que no se sepa lo que va a salir, pero no va a salir nada bueno y nada de lo que tú calculaste. Sé inconstante en la aplicación de la justicia. Un día castiga, otro día déjalo pasar, ser más laxo con lo mismo, con la misma actitud, con la misma actividad. Entonces el niño, la niña no va a saber por dónde tiene que caminar, no va a saber qué cosas tiene que hacer, porque lo que un día es malo, mañana es bueno, lo que un día es bueno, el otro día es peor, y no va a saber por qué. La justicia amorosa exige constancia. Y esto es interesante porque aquí nos presenta algo, bueno, se lo voy a leer. En este contexto de juicio y esperanza, el Señor subraya que Él no cambia y que este hecho es la razón por la que su pueblo no es destruido. La idea de la inmutabilidad de Dios se traduce en la versión bíblica en New England Translation como: yo, el Señor, no me retracto de mis promesas, lo que capta la noción de la inmutabilidad moral del pacto de Dios sugerida por el contexto del pasaje. Al mismo tiempo, el énfasis de Malaquías 3:7, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, pone de relieve un cambio de actitud relacional positivo por parte de Dios, a saber, lo que desea hacer en caso de que el pueblo se arrepienta. Dios nos presenta: yo no cambio. Dios nos presenta: yo soy el mismo ayer, hoy, por siempre. Dios nos presenta: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre. Dios no cambia, porque la justicia tiene que ser de una manera constante. Y hay varios versículos que nos presenta, especialmente en la parte del martes, donde me dice que Dios permanece fiel, que Dios no miente, que la inmutabilidad de Dios. Estos versículos en los que Dios muestra su inmutabilidad, su no cambio, ha confundido a muchas personas por algo que vamos a ver más adelante y que trae ciertas preguntas. Y cuando Dios dice no cambia, pero tiene que ser así. ¿Por qué? Porque para Dios lo que es justo hoy es justo mañana, lo que es justo mañana es justo pasado mañana.
No importa, y es la parte en la que nosotros muchas veces fallamos, no importa quién esté del otro lado, lo que está mal, lo que está bien, está bien. Muchas de las personas entienden que la ley de los 10 mandamientos comenzaron en el Sinaí, pero esto choca con la inmutabilidad de Dios, choca con la eternidad de Dios, porque es que la ley no pudo arrancar en un momento y entonces antes de ahí, ¿cómo era? Entonces después de que se acabe la ley, ¿cómo va a ser? Entonces iba a haber un cambio en Dios. Dios es eterno y su ley es un reflejo de su carácter. Y Dios es justo y siempre va a ser justo y siempre es constante. Es una de las cosas por las que nosotros creemos que los 10 mandamientos son eternos, porque Dios es eterno. Entonces hoy era malo tener ídolos, pero hubo un momento antes de Éxodo 20 que no era malo tener ídolos. Hoy es malo mentir, pero hubo un momento en el que no hubo mentira. Por ejemplo, nos encontramos con Caín en el Génesis, capítulo 4 de Génesis, donde habla acerca de que Dios le está diciendo, cuídate de pecar. ¿Cómo pecar? ¿Por qué? Porque existía la ley que se haya dado en el Sinaí a los judíos de manera escrita por el dedo de Dios. Eso no quita que esa ley haya existido siempre y que esa ley sea la ley de un Dios inmutable. No puede cambiar. Ahora, eso nos plantea otra situación. Hay unos versículos que son interesantes y es donde nos presenta, por ejemplo, en Éxodo 32:14, que Dios se arrepiente. Entonces, ¿cómo yo compagino el Dios inmutable con el Dios que se arrepiente? ¿Por qué? Porque cuando yo me arrepiento, de manera, vamos a decir, humanamente, es que yo cometo un error y reconozco que he cometido un error. Entonces, esto implica que Dios se equivocó en algo, entonces decide arrepentirse. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Génesis, donde nos narra el diluvio, esto comienza diciendo que Dios se arrepiente de haber creado el hombre. Entonces, si nos vamos al contexto, la manera de entender nosotros la palabra, entonces Dios se equivocó al crear al hombre. Entonces fue sorprendido por la decisión del hombre. Cayó y Dios, cuando llega a ese jardín del Edén, en esas horas de la tarde que pregunta, hombre, ¿dónde estás? El hombre le dice, me escondí porque tuve miedo. Y ahí Dios siente una especie de mal presagio y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo sabes que estás desnudo? Y nos vamos por ahí, hacemos una teoría, una teología totalmente errada de quién es Dios, porque estamos humanizando algo que es la aplicación de un Dios perfecto. ¿En qué Dios se arrepiente? Tenemos que entenderlo en la base de que Dios es inmutable, pero inmutable no significa que Él va a tomar una decisión y se va a quedar clavado en esa decisión de por vida. Inmutable significa que Él tiene una manera de relacionarse con nosotros, una manera, y esta palabra es clave, una manera de reaccionar a lo que nosotros hacemos. Y cuando nosotros lo vemos así, como una especie de fórmula en la que el inmutable Dios
más el mutable Manuel, más el cambiante Manuel, eso va a dar un resultado. Porque conforme yo vaya haciendo, decidiendo que me voy a la izquierda o a la derecha, entonces Dios, que no cambia, pero Él va a tener una respuesta, una reacción a las decisiones que yo estoy tomando. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de que había un momento, o bueno, habrá un momento no, desde en el principio hubo un momento en que no había ira divina y va a haber un momento en la historia en que no va a haber ira divina? ¿Por qué? Porque la ira es que un resultado de qué? De el pecado, un resultado de la reacción que tiene un Dios justo y amoroso a esta criatura, a este ser humano o a estos demonios, estos ángeles pecadores. Esa impenitencia, esa seguir adelante a pesar de saber que estoy haciéndolo mal, eso provoca una reacción en Dios. Bueno, pues este arrepentimiento, y la parte de Jeremías es la que mejor nos explica esto en Jeremías 18, 4 al 10. El Señor dice, si la persona, se arrepiente, yo me voy a retractar del mal que iba a hacer. Recuerden que el mal no es una decisión de Dios, sino es una reacción a lo que yo hago. Entonces, si yo me arrepiento, bueno, pues esa reacción inmediatamente va a cambiar. Véanlo como una fórmula, como algo químico. Ahora, si yo también, el Señor quiere darme todo y de repente yo cambio también, pues el resultado va a ser, la reacción va a ser. Entonces no es Dios que está cambiando, Dios se mantiene inmutable, pero el resultado de mi cambio tiene una reacción. Entonces, cuando yo veo un Dios arrepentido, no es un Dios que se equivoca, no es un Dios que no sabe lo que está pasando, no es un Dios que no anticipa lo que va a suceder, sino es un Dios que reacciona a las decisiones que yo estoy tomando, si estoy aceptando el ofrecimiento de salvación que Él me da o rechazando ese ofrecimiento de salvación. Y algo muy interesante que no quiero pasar por alto es lo que dice que Mateo 5, 43 al 48 nos dice cómo Dios espera que nosotros tratemos a las personas que nos tratan mal. Esta parte es interesante. Recuerden que en cada lección, parte de lo que hemos visto del amor de Dios es que Dios espera que nosotros tengamos un cambio por la cercanía con Él. Yo soy el pueblo de Dios, pues yo no puedo seguir igual. Entonces, cuando yo entiendo esto, Él me dice, bueno, mira, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice. Si amas, esta parte siempre me ha llamado la atención, si amas al que te ama, los que no me conocen hacen lo mismo. Todo el mundo ama a alguien. Donde se ve el cristianismo, donde se ve el efecto de Dios en mi vida, es cuando yo amo al que no me ama. ¿Y a qué se parece eso? A como Dios me ama a mí, porque me amó antes de que yo pudiera amarle. Y aún ahora que le amo, no es un amor recíproco, equitativo al amor que Él me está dando. Es un amor imperfecto, un amor con problemas, un amor olvidadizo, un amor que ha pasado por todas las negativas de lo que se expresa en 1 Corintios 13. Sin embargo, Dios me sigue amando y me dice, como receptor de ese amor, como parte de ese amor pactual que hablamos en la lección número 2, entonces tú debes amar
a tus enemigos. Nosotros no vamos a convencer, y es algo que quiero que quede bien claro. Nosotros no vamos a convencer las personas de nuestro alrededor con teorías, con doctrina, con nuestro conocimiento de la Biblia. Donde nosotros vamos a llamar la atención a las personas de nuestro alrededor es cuando nosotros amemos como Dios nos ama a nosotros. Cuando nosotros pongamos la otra mejilla, cuando nosotros busquemos el bien de nuestros enemigos, cuando nosotros no estemos buscando que nuestros derechos o nuestra justicia no se ofenda, cuando nosotros no estemos exigiendo que el otro se comporte como nosotros entendemos que es recíproco que se comporte con nosotros. No, cuando nosotros hagamos el amor como Dios lo hace con nosotros, cuando nosotros entreguemos aún a sabiendas de que no nos van a entregar, de que no nos van a ayudar, de que no nos van ni siquiera a agradecer. Aún así, nosotros debemos amar de manera especial a quien no merece ser amado, a quien no me gusta como me cae, a quien me hace la vida imposible. Yo tengo que amar a esa persona. Y terminamos este estudio interesantísimo de la lección número 6 con una historia. A mí me pasó algo muy interesante y quiero compartirlo con ustedes. Estaba en una iglesia, me reservo el nombre de la iglesia, y estaba sentado con mi madre. Recuerdo que estaba allí con mami, sentado, y yo le tenía el brazo. Así estábamos, ya había terminado el culto, estábamos esperando la salida, el orden de la salida. Estábamos como en medio de la iglesia, una iglesia más o menos grande, algunos 40 bancos por hilera. Estaban en esa parte de salir y pasa un hermano y me quita el brazo de manera brusca. La iglesia no se abraza, me dijo el hermano, y la sorpresa, yo ni sabía. Era una iglesia que estábamos visitando porque a mi papá le habían invitado a predicar. No, que él era pastor de esa iglesia. Y este hermano hace eso. Bueno, pues después me fui involucrando en esa iglesia y estábamos trabajando. Y recuerdo que un día del Padre, el Señor puso en mi corazón darle un regalo a ese hombre. Un regalo. No fue algo muy... ¿qué le puedo regalar? Le puedo regalar una corbata. Busqué una corbata, le envolví y ese día del Padre le regalé esa corbata a ese hombre. A ese hombre que me había dicho varios comentarios de cosas como él las entendía. No es ni siquiera que era mala persona, pero ese hombre, cuando recibió ese regalo, ese hombre se puso a llorar y me lo agradeció. Y hubo un cambio en él conmigo. Siempre me queda con esa historia, esa experiencia de que se gana más con amor que con otra cosa. Así que gracias por acompañarnos en este repaso de esta interesantísima lección número 6. Hay muchas cosas que podemos sacar acerca de esta lección: el amor de Dios por la justicia y cómo interactúan el amor y la justicia en Dios, cómo están de manera equitativa, ni uno más que otro, ni otro más que uno. Así que gracias por estudiar con nosotros. Mi nombre es Manuel Paulino. Esperamos que haya sido de bendición para usted acompañarnos en este estudio. Así que le pedimos que recomiende el canal. Si no se ha suscrito, que se suscriba, que le dé like para que YouTube lo recomiende a más personas, que active la campanita para que vea otras programaciones interesantes que tenemos en este canal. Así que gracias por
acompañarnos. Dios te bendiga y que sigamos descubriendo este amor de Dios y su justicia.